Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de hoy, del lunes 11 de mayo de 2020. Continuando con nuestra parte de la materia correspondiente a la geomorfología, hemos visto los modelos de clasificación geomorfológicos, que son las geoformas. Semana pasada y la anterior estuvimos ya profundizando en lo que son las geoformas fluviales. Hemos visto los diferentes tipos de drenaje en función al diferente tipo de paisaje. Entonces hemos visto que, por ejemplo, los tipos de drenaje de los ríos nos dan un montón de información sobre la pendiente, sobre los sólidos que llevan en suspensión, etcétera, etcétera. Otra forma de modelado de paisaje muy importante para nosotros son los glaciares. Bueno, y en realidad para el planeta como tal, pues, la última gran era glacial fue recién hace 18.000 años. Y las minies fue hace 700 años. Entonces, en realidad todo el planeta tiene un gran modelado glaciar. Entonces, lo que vamos a ver es eso, un poco la introducción. Acuérdense que siempre les digo que en geoforma requiere de mucha imaginación también, porque como todo el modelado del paisaje, la formación de las formas de relieve en 3 dimensiones, así como la formación del suelo mismo, son procesos que van a través del tiempo. Y uno tiene que tener esa capacidad de abstraerte e imaginarse cómo pasa. Por eso me tomé la libertad de escoger unos 3 videitos para ilustrar mucho mejor. Para que veamos eso, las características de un glaciar, cuáles son sus partes del glaciar y cuáles son las formas que tienen origen glaciar. Igual nos vamos a basar en algunas diapositivas del libro del Erwin Galopo. Entonces me gusta mucho porque además de tener ejemplos nacionales, usa mucho la herramienta que utilizamos nosotros, que es Google Earth, y además complementa con esos bloques diagramas, esos dibujitos que nos ayudan también a nosotros poder abstraernos de la realidad y proyectar los cambios. Entonces acuérdense, los cambios de relieve siempre tienen un factor interno. ¿Cuál es ese relieve que llamamos que se debe no a procesos externos que están aquí, sino a procesos internos? ¿Se acuerdan? Formas de relieve en cuanto al génesis. Unos que son externos, que son estos de aquí, la gravedad, las aguas de todo tipo, el hielo, el viento, y otros que son internos. ¿Cuáles son esos factores internos que cambian el relieve? ¿Se acuerdan el nombre ese? ¿O cuáles son? ¿Alguien puede nombrarme, por favor? Acuérdense, el paisaje, hemos visto, en cuanto a geoformas, tiene dos agentes que forman, que cambian el relieve. Uno que son los externos, que es esos de aquí, la gravedad, la remoción, todo eso que hemos visto, las aguas continentales, las superficiales, las aguas de arroyada, los torrentes, ríos, las aguas subterráneas, el hielo, que es lo que vamos a ver hoy día, el glaciar, el viento y el mar. Eso todos son los agentes externos que forman el paisaje. ¿Y cuáles son los agentes internos que forman el paisaje? Las placas. Las placas, muy bien. La otra, cordillera occidental. Recuerdo. ¿De qué está conformada la cordillera occidental? ¿Cuál es el fenómeno interno que la forma o que la formó? El escudo precámbrico, El escudo precámbrico. precámbrico es de lo que nos dijo el Pablo, de las placas tectónicas. ¿No ves? El choque de placas tectónicas han hecho plegar la superficie y ha formado, y el escudo precámbrico es el que está abajo, porque es una de las placas
primigenias del continente. Entonces las placas sí, todos esos movimientos desde las placas tectónicas. Pero hay otro, cuando rozan las placas, como en el caso de la formación de la cordillera occidental. Ya pues, chicas. Tal vez la actividad volcánica, Pues, cuando rozamos la cara. muy bien, los procesos internos que son llamados los procesos estructurales, porque son desde la base, son los movimientos tectónicos por un lado y por otro lado el vulcanismo. Ambos agentes geológicos internos son los que cambian el relieve. Perdón, denme un segundo, otra interrupción en la clase, van a perdonarme. Hoy día para estar difícil. Un segundito, por favor. Acabo de cortar el examen. Mil disculpas, chicas. Seguimos. Entonces ahora espero que quede bien claro eso de los agentes que forman el relieve, los internos estructurales, ustedes ya sabían, los tectónicos, movimiento de placas, pliegues y todo lo demás, hundimientos y el vulcanismo. Y los externos, lo de arriba, la gravedad, lo que nos hace mover las partículas hacia abajo, las aguas continentales superficiales, aguas de arroyada, los torrentes, los ríos, el agua subterránea, el hielo, el viento y el mar. ¿Cuáles son las formas resultantes de este modelado? Bueno, los de gravedad, los procesos de ladera, aguas de arroyada hacen las cárcavas son como grietas en el terreno, los torrentes, lo conocemos aquí en Cochabamba, las torrenteras y por ende un modelado aluvial grueso, los ríos, modelado fluvial, ya hemos visto,
De agua subterránea, el modelado kárstico. ¿Se acuerdan qué era el kárstico? ¿Qué tipo de roca era? Pablo, dale que tú sabes. ¿Se acuerdan modelado kárstico? Acuérdense del Valle de la Luna en La Paz. ¿Qué tipo de roca era? Hemos visto. Dime. ¿Qué son esas rocas que se derriten con la lluvia ácida? Ya pues, chicas, Calizas no eran, creo. exactamente, las calizas. Las calizas son ese tipo de rocas. Dígame. Las calizas son esas rocas formadas de carbonato de calcio. ¿Se acuerdan que hemos dicho el carbonato de calcio venía principalmente de los pólipos marinos, o sea, de los corales, que es su estructura ósea, digamos, y eso con los miles y millones de años de compactación forman rocas sedimentarias, esas rocas son de carbonato de calcio, y como hemos visto ya en suelo, el carbonato de calcio se disuelve con el agua, y principalmente con esa agua o lluvia ácida, ¿no? Sabemos las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, el agua se junta con ese dióxido de carbono y forma carbonato ácido o bicarbonato, y disuelve esas rocas, que es el modelado kárstico. ¿Dónde hay ese tipo de modelado en Bolivia? Dos muy famosos. Uno acabo de nombrarles. Una, el Valle de la Luna, en La Paz, y el otro, las cuevas de Humajalanta, en Torotoro. Todos muy famosos. Entonces, por favor, no se olviden, traten de que eso sea una cosa lógica para ustedes. ¿Cómo se forma el relieve? Por movimientos internos o agentes internos estructurales, que son los movimientos de placa o el volcanismo, y los externos, lo que tenemos aquí, la gravedad que hace transportar, las aguas continentales, tanto superficiales como las masivas, como arrolladas, así como los ríos y las subterráneas. Entonces, nosotros nos toca hoy día ver el modelado glaciar. Entonces, el modelado, ¿qué es un glaciar primero? ¿Alguien tiene alguna idea? El glaciar es esa nieve que por acumulación y compactación se vuelve hielo. Entonces el peso de la gravedad hace que esa nieve, que es así sueltita, se vaya compactando poco a poco por la presión, la acumulación de diferentes capas, va liberando el oxígeno que está preso ahí y se va compactando, y eso se forma un gran glaciar, como eso que tenemos aquí. Ese glaciar es muy famoso, es el Perito Moreno, es un glaciar, ven, esa es su lengua glacial, viene desde ahí arriba, y aquí termina en un lago. Y todos los años, cuando hay el derretimiento, es todo un espectáculo, la gente va a ver lo que se derrite y caen los grandes bloques ahí en el mar. Entonces, el glaciar nada más es eso, que la acumulación de nieve que por compactación se comprime y se vuelve una masa de hielo. Hay diferentes tipos de glaciares. Nosotros vamos a ver los glaciares de montaña. Y hay otros tipos de glaciares que son los más grandes, que son los casquetes, en forma de un casco, que son los casquetes glaciares polares. Y el más grande es el del sur de la Antártida. Los glaciares actualmente forman el 10% de la superficie del planeta, pero fueron mucho más. Entonces, hay un pequeño videito que quiero para que ustedes vean ahorita. Nos faltan unos 8 minutos.
Es un videito corto sobre las generalidades de los glaciares. Aquí está. Hace 27.000 años, los enormes glaciares tenían una tercera parte de la Tierra en sus garras heladas. Estos ríos de hielo se abrían paso por las montañas, hacían añicos las grandes rocas y aplanaban la superficie. Después empezó a subir la temperatura. Los glaciares empezaron a retirarse y cambió el paisaje. Los glaciares ayudaron a que se formaran los lagos y las fértiles tierras del medio oeste, los fiordos, los picos de la Patagonia y el Valle Johnson en California. En este sitio, los glaciares arrasaron todo a su paso por las montañas, formaron un valle en forma de U y dejaron escarpados precipicios como el Half Dome. Un glaciar se forma cuando empieza a caer la nieve más rápido de lo que toma en derretirse. Al aumentar el peso, se comprime. Los ligeros copos se convierten en nieve granular. Al paso de los años, aumenta el peso de la nieve acumulada en la parte superior. El hielo empieza a moverse bajo su propio peso. Aquí no hay multas por exceso de velocidad. El hielo se mueve 2 centímetros por día. El fondo se mueve más lentamente porque la Tierra la detiene. La tensión rompe el hielo creando grietas gigantescas. El calentamiento al final del periodo glacial redujo los glaciares, pero no se acabaron. Hoy en día, más de la 10ª parte de la Tierra todavía está cubierta por el hielo, y el hielo encierra un tesoro de información. Cada año, el científico Keith Ecklemeyer mide el glaciar de Columbia en Alaska para pronosticar las tendencias climáticas. El Columbia ha retrocedido 12 kilómetros desde su morrena, el montón de escombros que queda en el extremo del glaciar. Al reducirse, se desprenden los enormes icebergs. Nadie sabe a ciencia cierta si esto se debe al calentamiento de la Tierra o si es parte del ciclo natural de la temperatura y el hielo. Los científicos descubren la historia del clima de la Tierra estudiando el aire atrapado en el hielo. Y pasan por alto el clima actual para buscar pistas del próximo período glacial. Bueno, han visto ustedes que es un fenómeno dinámico. Discordo con la última parte que dice que no se sabe si es natural o parte del calentamiento global. En realidad se sabe que sí, que es por el calentamiento global, el aceleramiento del derretimiento de los glaciares, porque justamente con esos análisis de los corazones de hielo se hizo una reconstrucción climática de los últimos 800.000 años de la Tierra, donde se ve la variación en la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y relacionado con la temperatura. Entonces hemos pasado eso de ciclos de baja temperatura, ciclos glaciares, más o menos eran de unos 10.000 años, y los últimos 70 años, desde la década del 50, la concentración de dióxido de carbono se disparó y eso es viniendo aumentando tanto la concentración de dióxido de carbono como la temperatura en rangos que van más allá de esta amplitud
que hemos visto los últimos 800.000 años. Entonces, en realidad existe un calentamiento y eso está haciendo derretir el hielo mucho más rápido. Seguimos con la presentación. Entonces, como han visto ustedes en el video, esos icebergs que mencionaba que se desprenden en lo que les decía lo que pasa en el glaciar ahí Perito Moreno. El glaciar, como tal, la parte de hielo, en ese caso de los glaciares de montaña, tiene una área de acumulación que generalmente es la parte de arriba, que es llamada el disco glaciar, porque es donde se empieza a acumular la nieve. Después con el peso se vuelve hielo y eso hace que hunda el terreno, entonces queda como una cubeta. Y eso se llama el disco glaciar, que es la zona o el área de acumulación, que generalmente después que existe el derretimiento del glaciar, se vuelve una laguna. Luego la zona de ablación, que es la zona donde fluye, si quieren ustedes, el glaciar, es donde existe la evaporación y fusión, es donde el glaciar va avanzando, que es conocido también como la lengua glaciar, que es esta de aquí. Ese es un valle glaciar y la lengua glaciar. Las grietas que pueden ser de diferentes tipos, hay grietas desde arriba, las más grandes, grietas laterales, grietas centrales, las morrenas, y eso quiero que ustedes anótense bien, tanto el disco como la morrena. La morrena es el material que el glaciar al avanzar va arrastrando. Entonces, esas morrenas vamos a ver, hay morrenas que están del lado, hay morrenas terminal, como esa de aquí, donde termina de crecer, y esas de aquí del lado que son las morrenas laterales. Las morrenas, como les decía, es ese material que va arrastrando el glaciar, que se llama til, T-I-L-L, que es un material no consolidado, heterométrico, quiere decir que hay desde arcilla hasta bloques grandes. Entonces, eso es fácil de reconocer el til porque es ese tipo de depósito. Así que corte la videoclase, empiezo a grabar. Estén atentas para volvernos posteriormente. Esas son las formas de un glaciar. Si ustedes ven, aquí hay una grieta enorme, la grieta profunda o rimaya. Entonces aquí también de esas grietas desprenden bloques de hielo. Esa se llama la mesa glaciar,